hablar de un asunto que nos puede servir luego para cuando tengamos aquí al Señor adorándole, para poder hablarlo con Él, ¿no? Me voy a quitar la mascarilla porque estoy lejos de todos. Estos días atrás, en la liturgia de la palabra, en la misa, hemos podido seguir bastantes textos del libro de la sabiduría. Y la verdad es que el libro de la sabiduría es uno de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces es muy interesante, porque realmente la sabiduría, la sabiduría muchas veces, bueno, nosotros lo usamos, pues, ¿qué tío más, cuánta sabiduría tiene? O ¿qué tío más sabio? Es más un adjetivo que acompaña a una persona. Pero la sabiduría con mayúscula, es decir, la sabiduría persona, una personificada, no personificada, sino una persona, sí, una persona que es sabiduría. Pues claramente es la sabiduría de Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios, ¿no? Que es amor, que es sabiduría. Y si no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis entero, el libro de la sabiduría. Y entonces está bien porque ahí, es una pena no tener pizarra, pero el señor párroco nos ha invitado a un aula porque hay pizarras, pero bueno, vosotros lo imagináis. Pero dice, la sabiduría posee un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, diáfano. Vosotros imaginaos un espíritu, o sea, mi espíritu. Yo si pienso en mi persona, a mí lo que me gustaría es precisamente todos estos adjetivos tenerlos yo, o sea, porque realmente es lo que anhelo. Ser único, ser santo, ser sutil, ser ágil, penetrante, inmaculado. Inmaculado quiere decir que no tiene máculas, que no tiene manchas, que no tiene suciedad, ¿no? Que cuando se dirige a otro es todo lo que cantamos a la Virgen en la canción Imprescindible. No sé si la habéis cantado alguna vez, pero dice, a la Virgen se dice, nada tuyo en ti ocupa lugar. Eso es el ser inmaculado. Nada mío, cuando yo estoy contigo, con Claudia, pues que nada mío ocupe lugar en mí, que todo sea volcarme y recibir al otro, ¿no? Diáfano, o sea, que tiene claridad, invulnerable, no hay quien lo machaque, no hay quien lo destroce, no hay quien le desoriente, invulnerable, amante del bien, agudo, incoercible, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes. Muchas veces en nuestro corazón lo que encontramos son inquietudes, ¿no? Miedos al futuro, miedos al pasado, miedos a nuestra realidad, porque nos inquietan, hay realidades que nos inquietan, ¿no? Pues sin inquietudes, ¿no? Que todo lo puede, todo lo observa y penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es tan limpio que en todo lo penetra, todo lo atraviesa, ¿no? O sea, hay una empatía total, ¿no? Una empatía total. Te haces cargo, ¿no? Enseguida de quien tienes delante, te haces cargo de la situación. Es el efluvio del poder de Dios, emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada manchado la alcanza. Entonces, claro, yo pensaba
que lo que sería ideal en la vida de todos nosotros es tener la sabiduría. Es decir, tener el Espíritu de Dios en mí. Y ese Espíritu, claro, los hombres es que somos un poco torpes, ¿no? Y parece que como que si no vemos las cosas, si no las tocamos, si no las cosificamos, por eso pues no, nos parece como que no está, ¿no? Yo me acuerdo el otro día en el Evangelio decía, cuando os digan el reino de Dios, cuando os digan está aquí o está allí, no les hagáis caso, no vayáis tras ellos, no corráis detrás de ellos, dice, porque no. Es decir, la sabiduría, el Espíritu de Dios, nunca puedo decir está aquí o está allí, no lo puedo cosificar, no lo puedo localizar, pero a la vez el Espíritu de Dios, si yo le abro mi alma, todo el deseo de Dios es darme su propia vida, su propio espíritu, su propia sabiduría. Y la vida de los cristianos, de los que seguimos a Jesucristo, es para recibir lo que Él nos quiere dar. Y Él nos quiere dar su espíritu, su vida. Muchas veces nosotros llamamos la gracia de Dios, ¿no? Gracia porque gracia es una gracia. Hoy, ¿cuántas gracias tiene esta niña? Pues que cuántas cosas. Pero la gracia es como el regalo, ¿no? Y claro, el regalo con mayúscula, si de todos los regalos el mayor regalo es, para un hombre es el Espíritu de Dios, ¿no? Y lo que los seguidores de Cristo esperamos de Él, su Espíritu. O sea, os doy mi Espíritu. El Espíritu del Padre os lo doy a vosotros. Y toda mi vida es recibir el Espíritu de Dios en mí, para que Él vaya transformando mi existencia, vaya agrandando mi corazón, vaya purificándome, vaya dándome todos estos adjetivos que hemos dicho, ¿no? Y nos los va dando sencillamente, de manera silenciosa, pero que en la medida en que yo estoy abierto a Él, me va impregnando. No sé, ¿sabéis lo que quiero decir? O sea, no es teoría, no es teología, es realidad. Un ejemplo, hace poco me decía un chico, pues mira, él había empezado a ir, hablábamos de vez en cuando y tal, y había empezado a ir a misa, él con mucha frecuencia, casi todos los días, y comulgaba y tal. Y decía el cura de Ars que no veía mayor transformación en las personas que cuando empezaban a ir a asistir a la misa con frecuencia y diariamente y comulgar, ¿no? Y es verdad, eso yo lo he visto en mi vida de sacerdote y seguro que el párroco que te llamabas, perdona, Isaac. Isaac seguro que lo ha visto también, o sea que cuando una persona empieza a comulgar con más frecuencia, uno no se da cuenta, pero va cambiando. Y entonces me contaba un chaval, dice, joder, iba yo por la calle y entonces he visto una pareja, pues en un momento a veces esos momentos, esos subidones de amor que le da una pareja por la calle, vamos. Y estaban ahí en un parque y estaban súper... Y entonces este lo vio y pues dice, yo antes, hace unos meses, si llego a ver eso, al ver eso, mi reacción hubiese sido, joder, pues imaginarme, desear, curiosear, tal, o juzgarles y decir, joder, fíjate, estos tíos que cochinos, ¿no? Ya podían esperar un poco, o lo que sea, ¿no? Podía haber tenido mil reacciones, ¿no? Y dice, sin embargo, yo les vi y entonces dije, oh, voy a rezar por ellos para que descubran una buena manera de amarse, ¿no? Y recé un misterio del rosario por ellos. Y yo me quedé extrañado de mí mismo. Dije, no. O sea, si lo llego a planear, no se me hubiese ocurrido, ¿no? Pero fue su reacción espontánea. Es cuando el Espíritu de Dios nos va poseyendo y le vamos dejando sitio, o mejor dicho, cuando dejamos que ese Cristo que vive en nosotros tenga vida y vaya saliendo, entonces nos va poseyendo y la manera de concebir el trabajo,
la manera de reaccionar, de llevar una enfermedad, de reaccionar ante un suspenso o ante una multa o ante un tío que te insulta. Bueno, pues todo eso pues progresivamente va cambiando y va teniendo como un motor. Uno descubre que yo tengo un motor que no es mío solo, ¿no? Sino que hay una realidad en mí que me está transformando, ¿no? ¿Sabéis lo que quiero decir, más o menos? Pues, ahora bien, eso que todos queremos, tenemos que ver, Dios lo quiere hacer y Dios tiene interés, Dios tiene mucho interés en poseerme a mí. Bueno, más que en poseerme en el sentido de posesión, de que yo sea suyo y que Él sea mío, ¿no? O sea, una relación de amor, de intimidad, en la que Él me habite. Pero claro, decía también el libro de la sabiduría, porque dice, amad la justicia, gobernantes de la tierra, pensad correctamente, buscadlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta, la sabiduría, ojo, se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de él. Es decir, que para recibir yo el Espíritu de Dios hace falta que no le exija pruebas, que no le ponga pruebas que no, oh, pues demuéstrame esto, o oh, si hago esto, ¿por qué no me lo das? Sí. O sea, que no poner pruebas a Dios, y no exigirle demostraciones, sino confianza. Se revela a los que no desconfían de Él, o sea, a los que no desconfían, o sea, una confianza total en su poder en mí. La sabiduría no entra en alma perversa ni habita en cuerpo sometido al pecado. Y claro, aquí es donde, claro, en cuerpo sometido al pecado, sometido al pecado, sometido al pecado. Alma perversa, alma que quiere el mal, ¿no? A veces, o sea, que se pervierte, ¿no? Pues claro, y ahí es donde yo creo que es bueno que nosotros veamos, y dice más cosas, inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Yo tengo que ver que si mi cuerpo está sometido al pecado, si en mi alma yo admito los comportamientos perversos, el Espíritu de Dios no puede entrar en mí. Es decir, una cosa es tener debilidades, y debilidades tenemos todos, y pecados, pues todos pecamos, ¿no? Pero una cosa distinta es cuando yo pacto con el pecado, o pacto con un comportamiento de muerte, pacto con un hábito que, bueno, pues que me tiene cogido, estoy sometido. Por ejemplo, una persona, si yo bebo más de la cuenta, me emborracho todos los viernes o todos los fines de semana cuando salgo y bebo más de la cuenta y pierdo, pues, ¿sabéis qué? Que yo estoy convencido de que igual que hace siglos, pues, por ejemplo, tener un esclavo era normal, ¿no? Ahora nos parece un horror, o sea, es que hablar de esclavo, estás loco, pero hubo un momento en que en la sociedad era muy normal tener esclavos o ser esclavo, y se admitía pacíficamente, ¿no? Costó muchísimo el arrancar, ¿no?, de la sociedad esa concepción del hombre, ¿no? Y estaba admitido y no escandalizaba a nadie, y era un horror. Pues en cada momento cultural ha habido horrores admitidos, ¿no? Y yo creo que uno de los errores como pacíficamente admitidos que no nos produce rechazo, a mí si me hablan de esclavo me produce rechazo, pero sin embargo en cada momento hay sus comportamientos perversos
que no producen rechazo. Y yo creo que uno de esos comportamientos perversos que hoy día no produce rechazo, por ejemplo, es el de la bebida, las copas es de los mejores inventos que hemos hecho los hombres, y sobre todo los frailes los han inventado, vamos. Bueno, he publicado libros santos de copas, y porque es que, porque es una maravilla. Pero no es eso, no es el alcohol, es cuando mi cuerpo sometido al pecado, cuando yo pacto habitualmente con un comportamiento que a mí me produce muerte y me hace daño, me hace indigno. Y si yo tengo ese comportamiento, yo puedo estar incluso todos los días en misa, puedo rezar lo que sea, puedo hacer o ayudar a muchas personas, pero si yo tengo el cuerpo sometido al pecado, que puede ser la borrachera, que puede ser la pornografía, que puede ser comportamientos de hipocresía habitual, ¿no? O de vivir con una mentira que está, bueno, oye, mira chico, pues yo es que lo tengo ahí, o sea, nadie sabe mi verdad, ¿no? Y yo vivo con una máscara permanente. Cuando hay un comportamiento en el que mi cuerpo está sometido al pecado, o mi alma vive en la perversión suena una palabra muy fuerte, pero nos pervertimos continuamente en muchas cosas, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios no puede entrar en mí. Lo digo porque muchas veces tenemos que estar atentos los cristianos, los que queremos seguir a Jesucristo, en que no es posible, Jesús nos lo decía 1000 veces, no es posible tener dos velas encendidas, una al diablo y otra a Dios, ¿no? No es posible servir a dos señores, a las riquezas y a Dios, ¿no? No es posible, no es posible, no es posible, no es posible. O sea, lo que se suele decir, nadar y guardar la ropa, ¿no? Si nadas, te mojas, pero no puedes nadar y no mojarte, ¿no? No es posible vivir una vida abierta al Espíritu y admitir pacíficamente, pactar con un comportamiento que es incompatible con él. Es que no es posible. O sea, que no... O sea, ¿sabéis lo que quiero decir? Es que yo creo que a veces no es cuestión... Seguir a Cristo es que el Espíritu de Dios habite en mí. Y no es posible... es posible tener debilidades y pecar y ser engañado en un momento, y entonces yo me engaño o otro, y momentos de debilidad o de oscuridad eso va con el hombre. Otra cosa es admitir o darme por vencido en comportamientos que son de muerte. Si yo tengo en mí un comportamiento de muerte, tengo que ponerme delante del Señor y decir, esto lo quiero rechazar. Entonces, leíamos, se abre a los que confían en Él, ¿no? O huye de los que desconfían, ¿no? Entonces yo puedo confiar en la fuerza de Dios para romper, si yo quiero y estoy dispuesto, para romper con ese hábito de muerte. Y Dios me fortalecerá, y Dios derribará al enemigo, pero tengo que tener yo una actitud de disposición generosa y activa. En la guerra como en la guerra, ¿no? Es no sé qué es, refrán no es, pero es un dicho popular, ¿no? Oye, en la guerra como en la guerra. ¿Qué quiere decir? Que si hay guerra, pues yo no voy allí con un bañador y unas chancletas y, bueno, tú, enemigo, ¿qué tal? No, o sea, porque yo me acuerdo que una vez fui al pinball ¿cómo se llama? Paintball. Fui ahí un poco inocente y tal. En un minuto tenía 3... Esto, además en la cabeza. Y, joder, me fui a la garita y dije, mira, señora, le devuelvo su máscara y tal.
no, es que hay que tener cuidado y tal. Sí, ya he visto que hay que tener cuidado y eran amigos, los enemigos, o sea que... Pero me dieron por todos lados en un minuto, 2, No he vuelto. Pero no tenía la actitud, o sea, si yo voy a la guerra en bañador, pues no, pues si voy a la guerra tengo que ir preparado, tal, botas, tal, saber que hay un... Entonces me empleo en la guerra como en la guerra. Si yo tengo que declarar la guerra a algo que me ha poseído, algo que me está sometiendo, algo que me está produciendo la muerte, que es incompatible con el estilo de vida de Jesucristo, es incompatible con el Espíritu de Dios en mí, tengo que declarar la guerra. No se trata, o sea, que no... Que el que sigue a Cristo no es el cuerpo, que lo llevo a la iglesia, le pongo un escapulario en el coche, me santiguo 5 veces, abro una obra de caridad. No es el cuerpo el que sigue a Cristo. Le sigo a Cristo yo, cuerpo y espíritu. Y es en mi corazón donde tiene que haber un seguimiento de Él. ¿Me explico? O sea, es que me da a veces pena personas que quieren, bueno, que es más, bueno, pues voy a hacer oración, pero es que no conecto con Dios, no me dice nada y bueno, pues ya pues me desanimo y tal, pero vamos a ver. Pero si yo tengo comportamientos de muerte, aunque vaya a la oración, si son pactados, no digo que la debilidad, pero si yo pacto, si yo no les he presentado batalla, si no me he portado como en la guerra contra ellos, aunque a mí me parece que es imposible vencerlo, porque llevo 1000 años mintiendo y me supera, o llevo 1000 años con pornografía y me supera, o llevo 1000 años siendo un vago que no me levanto Muy bien, declara la guerra. Me pongo delante del Señor como un mendigo, como el Evangelio de hoy, ¿no? Un ciego ahí gritando, Señor, apiádate, ten compasión de mí, ten compasión de mí. El Señor tiene compasión de él. Y me pongo delante y le digo, Dios mío, confío en ti, tú eres la fuerza mía. Dice la Escritura, vuestra fuerza es la confianza. La fuerza no es lo que yo me siento capaz de pelear, ¿no? Para combatir este enemigo que yo tengo dentro o esto que me somete. No. Mi fuerza no está en mi músculo, sino en lo que yo confío en Dios, ¿no? Y entonces presento guerra, me pongo como, Señor, necesito más fuerza de ti, por eso te voy a buscar más veces, voy a comerte más veces y a comulgar, porque ahí voy a encontrar tu espíritu, me va a poseer con mayor fuerza y tú me harás libre, tú me vas a liberar, tú me vas a liberar. Y entonces el Espíritu de Dios entra y nos va transformando la existencia. ¿No os parece? Es que es muy bonito seguir a Cristo, pero es un rollo cuando le sigo y no le sigo. Cuando digo que sí, pero mi comportamiento es opuesto. Es como, no sé, es tan desesperante como tener un vaso de plástico con un agujero abajo y echar todo el rato ahí. Por más whisky que eches, es que se va todo por abajo. O sea, no se posa el espíritu en mí, ¿no? Pues nada, os dejo ya porque solo quería decir una idea, ya la he dicho de 5 maneras. Por más que lo repita, no voy a decir más. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo y a la Virgen que nos ayude a... aquí estoy, planta lo que quieras en mí, que lo voy a cuidar. Y que tú crezcas en mí, que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios pueda ir tomando posesión y crecer. Y ahora nos podemos plantear con el Señor, Señor, te quiero seguir, quiero tu Espíritu. ¿Cómo puedo facilitarte para que tú me poseas más? Vamos a intentar un paso con